Mis hermanos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Y hoy les traigo el pasaje de San Marcos, capítulo 16, versículos del 14 al 15. Y dice que finalmente se les apareció Jesús a los 11, estando sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitados. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice que Jesús se les apareció a sus 11 discípulos y les reprochó por qué no habían creído en las sanidades que Él había hecho. ¿Por qué no habían creído en los que habían resucitado? Y dice que les reprochó por la dureza de corazón, porque habían visto lo que Jesús había hecho. Y después les dijo que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, ellos iban a predicar la palabra de Dios. Y el que creyere en Jesús y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, pues definitivamente, pues ya no contar con él, desecharlo. Y de ahí les dijo las señales que seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Lo de las lenguas, mis hermanos, es un poco complicado porque hay pastores que no creen. Y no creen tal vez porque no lo han experimentado o porque no han encontrado la manera de que fluya en ellos el Espíritu Santo. Y entonces por eso se vuelve a veces un conflicto entre los pastores de si hay que hablar lenguas o no hay que hablar lenguas y qué clases de lenguas y todo. Pero yo pienso que uno debe de creer. Si dice el Señor que hablarán nuevas lenguas, es porque hablarán nuevas lenguas. Yo por lo menos lo creo y yo lo he experimentado. He hablado nuevas lenguas. Y de ahí dice que tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Pero aquí hay algo que se relaciona con lo que les he compartido anteriormente. Y dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y dice también en el pasaje anterior, en el versículo 17, dice: y en mi nombre echarán fuera demonios. Y es lo que yo les he estado compartiendo. Y en un video anterior yo les leía pasajes donde Jesús nos enseñaba cómo echar fuera demonios, cómo tenía Él autoridad para echarlos. Y yo creo que esa misma autoridad nos ha dado el Señor. Pero la autoridad la tenemos que tomar nosotros, pero antes de todo tenemos que ser bautizados. Y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de ahí creer. Y dice que les dijo eso Jesús, y después de eso fue crucificado. Y anduvo 40 días visitando a todos los que habían creído en Él, y nadie creía de que Él era. Unos lo escucharon, otros lo oyeron hablar, y nadie creyó en ellos. Solo una mujer parece que cuando iba a Jerusalén, donde estaban reunidos los discípulos, ahí les dijo que había resucitado. Y entonces dice en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, y dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les contestó:
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él no les quiso decir nada de lo que podía pasar en el futuro, porque era la potestad del Padre qué hacer después de eso. Y entonces les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, dice que les dijo a sus discípulos que no se fueran hasta que se cumpliera la promesa de que en ellos iba a venir el Espíritu Santo. Y entonces dice que Jesús ascendió, se fue al cielo, y cuando estuvo en la presencia del Señor, dice que sobre los discípulos se derramó el Espíritu Santo. Y es cuando les decía él antes de irse que recibirían poder cuando hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, como sucedió con Jesús cuando fue bautizado, que el Espíritu Santo fue derramado en forma de paloma, y ahí fue donde Jesús empezó su ministerio. Y lo mismo pasa con nosotros. En el momento en que somos bautizados, el Espíritu Santo viene a nosotros. Ahora, muchas veces no entendemos cómo va a venir el Espíritu Santo en nosotros o cómo está morando en nosotros. Y entonces nosotros tenemos que pedirlo al Padre. Y dice en San Lucas capítulo 11 versículo 13, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, cuando nosotros no lo sentimos, tenemos que pedirlo al Padre y nos va a venir. Ahora, nosotros tenemos que estar atentos a ver en qué forma se va a manifestar en nosotros. Pero una de las cosas que es seguro es que vamos a tener el poder de hacer lo que les dijo en San Marcos: que al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero tú, al ser bautizado, estas serán las señales que te van a seguir. En el nombre de Jesús se echarán fuera demonios, se hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y entonces ahí vemos lo que va a suceder si nosotros creemos, lo que va a hacer el Señor por medio de nosotros. Y una cosa bien importante es lo que les decía en los pasajes anteriores, que uno cuando ve o cuando siente que hay algo extraño en nosotros, nosotros tenemos que echar fuera espíritus o demonios que nos están atacando. Porque el espíritu y el demonio no solo atacan nuestra mente, sino atacan nuestro cuerpo. Y aquí lo vemos: echaremos fuera demonios y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero la palabra de Dios nos dice que no podemos poner manos sobre nosotros. Cuando yo experimento algún dolor en mi cuerpo y siento que algo me está atacando, yo reprendo cualquier espíritu inmundo que me esté provocando este dolor y me impongo manos ahí. Y entonces me doy cuenta, al pasar de los minutos o de las horas, me doy cuenta que ya no hay nada en mí. Ahora, cuando no se va, yo visito a los médicos. Visito a los médicos porque ellos conocen mi cuerpo o saben qué problemas se dan en el cuerpo cuando hay alguna enfermedad. Pero lo importante de esto es que uno aprende o uno se da cuenta contra quién tiene que pelear. Y si es una artritis, pelea contra la artritis, contra la tristeza. Si es un vértigo, pelea contra el espíritu de vértigo y reprende lo que le está pasando. Y si es diabetes, pelea
contra el espíritu que está provocando la enfermedad, ordenándole al páncreas que funcione perfectamente, porque Jesús ya nos dio nuestra sanidad, nos sanó nuestros dolores y por su llaga, recuérdense que somos sanos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en la palabra de Dios. Por eso yo les he venido compartiendo cómo Jesús echa fuera al espíritu del mudo, y cómo el Señor me limpió de la artritis, echando fuera el espíritu de tristeza. Y así hay muchos espíritus que nos van afectando. El espíritu de depresión también hay que reprenderlo, pero tenemos que conocer contra quién estamos peleando, y por eso es bueno visitar a los médicos para que ellos nos digan. Si nos mandan medicina, tomémosla, pero nosotros no dejemos de vivir la palabra de Dios, de hacer la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios, porque ese va a ser nuestro éxito. Mis hermanos, espero haberles compartido algo más de la autoridad que nos ha dado el Señor por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios, y ese es el que ha derramado en nosotros. Y dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo, templo del Dios vivo. Entonces, si lo dice la palabra de Dios, creámoslo, porque así es. No dudemos y recordemos que todo espíritu negativo hay que reprenderlo, hay que echarlo fuera, porque los espíritus negativos no son de Dios, los espíritus de fracaso no son de Dios. Así es, mis hermanos. Yo los invito que me vean la próxima semana en Hagamos la Palabra de Dios, y les pido que se suscriban para que me ayuden y poder presentarles unos videos tal vez con más agilidad, con más creatividad, con algo más de lo que ustedes quieran ver. Escríbanme y sugiéranme cómo les gustaría que estos videos se les presentara. Así es, mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.